Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Cabrejo, profesor de la plataforma Matemat, y el día de hoy vamos a iniciar con una clase que se titula Magnitudes proporcionales. Esto corresponde a la materia de aritmética. Ya saben, espero que esto les pueda servir tanto para los alumnos, para profesores, para padres, para todo aquel que quiera aprender magnitudes proporcionales. Este es el primer vídeo. Recuerda que nosotros hacemos una secuencia para desarrollar toda la clase. Pueden ser un aproximado de 5 o 7 vídeos. Empezamos con la parte teórica, luego con los ejercicios y al final te entregamos una serie de ejercicios propuestos. Recuerda que si quieres aprender mucho más, puedes visitar matematweb.com y allí vas a encontrar nuestro sitio web donde hay información en cantidad, ¿sí? De forma gratuita para todos. Pues bien, vamos a meternos de lleno y a empezar. Estás viendo en tu pantalla, vamos a ver todo lo que es la parte teórica, el concepto inicial que debemos aprender antes de pasar a resolver ejercicios del tema de magnitudes proporcionales, ¿ok? Voy a explicar empezando contándote qué son, primero qué es una magnitud y luego voy a pasar a que veas qué es una cantidad. Pues vamos a ver, te lo voy a explicar. Una magnitud, dice, es toda cualidad o característica susceptible de variar, es decir, aumentar o disminuir, que puede ser la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la rapidez. Esto que te estoy mencionando es una magnitud. Por ejemplo, el tiempo es una magnitud, ¿sí? Es una cantidad que puede medirse. Uno mide el tiempo, ¿verdad? El tiempo está en horas, en minutos, en segundos, entonces puedo medirlo. La temperatura es una magnitud. ¿Por qué? Porque puede medirse. Grados centígrados, grados Kelvin, Fahrenheit y así, etcétera. ¿Qué sé yo? La longitud es lo que usamos comúnmente, ¿verdad? La longitud es una unidad de medida. Lo puedo medir algo en metros, puedo medir algo en centímetros, en milímetros. Entonces, eso es una magnitud. Toda aquella cosa que pueda ser susceptible a variar y a medirse. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la cantidad? La cantidad es el resultado que obtengo numérico de la medición realizada. Por ejemplo, yo tengo, qué sé yo, lo que estoy señalando aquí, para medir cuánto mide desde mi mano izquierda hacia mi mano derecha, hay una distancia, ¿verdad? Entonces, esta distancia es una longitud, es una magnitud. Ahora, ¿cuánto mide? Puede medir 10 centímetros. Entonces, ese valor de 10, ese es el valor numérico, eso es la cantidad que representa la magnitud. Y la magnitud obviamente puede ser centímetros, metros. Entonces, vamos entendiendo estos conceptos, ¿verdad? Ya tengo lo que es la magnitud y sé que es la cantidad. Pues bien, fíjate en la pantalla, aquí en mi cursor voy a poner el puntero y fíjate, aquí yo estoy comparando o estoy colocando en una fila lo que es la magnitud y en la segunda lo que es la cantidad. Lo que te hablaba, ¿no? Si yo tengo una magnitud, estoy hablando, por ejemplo, de la longitud. La longitud es una magnitud y la cantidad de esa magnitud puede ser 10. ¿Qué cosa? Metros. La magnitud puede ser el tiempo y la cantidad, por ejemplo, puede ser 6 horas. Entonces, ten presente eso, ya lo sabes, vamos a seguir. Las magnitudes se pueden relacionar. ¿De qué manera? Yo puedo relacionar magnitudes de manera directamente o inversamente. La primera se llama directamente proporcional y la segunda es inversamente proporcional. ¿Qué es eso, profe? Pues bien, te lo voy a explicar. Dos magnitudes, cuando yo compare dos magnitudes, van a ser estas directamente proporcionales si al multiplicar uno de sus valores, el valor de una de ellas, ¿sí?, aumenta en la misma relación en que aumentaría la segunda magnitud. Profe, no entiendo muy bien. Déjame explicarte de manera más detallada. Vamos a poner dos magnitudes, ¿ok? Voy a comparar dos magnitudes. Estoy hablando que para decir si es directa o inversa se tienen que comparar dos magnitudes. Vamos a comparar estas dos. Fíjate, yo tengo aquí dos magnitudes. Una magnitud va a ser el precio. Estoy hablando de una galleta, es un ejemplo, el precio, pero el precio es la magnitud. Y la otra magnitud es la cantidad. Yo estoy diciendo que el precio y la cantidad son magnitudes directamente proporcionales. ¿Y cómo sé que son directamente proporcionales? Pues lo que me dice la definición es que si una magnitud, una de las magnitudes aumenta, en esa misma proporción debería aumentar la otra magnitud, que en este caso es la cantidad. Fíjate,
Vamos a suponer que yo tengo el precio de una galleta que es 2 soles. Vamos a suponer aquí 2. ¿Ok? Y por 2 soles yo tengo 8 galletas. Es decir, cuando yo me compro en la tienda 2 soles y me dan 8 galletas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué voy a afirmar que el precio y la cantidad son magnitudes directamente proporcionales? Porque están aumentando en la misma proporción. Fíjate, si yo quisiera pagar 4 soles, es decir, estoy pagando el doble, ¿verdad? Es decir, he multiplicado por 2 el precio de las galletas. La cantidad que me van a entregar de galletas por pagar ahora 4 soles, ¿cuánto va a ser? Va a ser el doble, ¿verdad? O sea, ya no va a ser 8 galletas, sino va a ser 16. Entonces, si yo multipliqué el precio por 2, la cantidad de galletas que voy a recibir también va a ser multiplicada por 2. Otro ejemplo. Ahora, yo pago 6 soles. Es decir, voy a pagar 6. Estoy multiplicando por 3 el valor original, ¿no es cierto? Si multiplico por 3 el valor original, es decir, voy a pagar 6 soles, la cantidad que yo voy a recibir también va a estar afecta a multiplicarse por 3, porque ahora voy a recibir ¿cuánto? Voy a recibir 24 galletas. Entonces, si te das cuenta, aumenta la cantidad de que voy a pagar, aumenta el precio, por lo tanto, también tendría que aumentar la cantidad de galletas que uno recibe. Si aumenta una magnitud y aumenta la otra magnitud, es decir, aumentan ambas, quiere decir que esas magnitudes son directamente proporcionales. Fácil, ¿verdad? Correcto. Ahora, otra forma de poder yo darme cuenta que cuando me dicen que son directamente proporcionales, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir lo siguiente, fíjate, que si yo divido una magnitud entre la otra, en este caso si yo empiezo aquí, ¿no es cierto? Y yo tenía que el precio es 2 y me dan a dar 8 galletas, el precio entre la cantidad. Cuando son directamente proporcionales, el cociente, es decir, la división de esas dos magnitudes, me va a dar siempre un valor constante. Fíjate, aquí en la primera columna, si yo divido 2 sobre 8, eso me da ¿cuánto? Mitad, mitad, ¿no? Mitad de 2 es 1, mitad de 8 es 4. Me da un valor constante, el cociente es un cuarto. Fíjate en la segunda columna, aquí. El valor era 4 y 16. Si yo divido estas dos magnitudes, 4 sobre 16, si yo vuelvo a dividir esto o simplificar en este caso porque son fracciones, cuarta 1 y cuarta 4. Te das cuenta que el cociente que se obtiene es el mismo. Me da un cuarto, en la tercera columna si hago lo mismo, también me va a dar un cuarto. Entonces, estas divisiones que yo pueda hacer cuando son directamente proporcionales me indica que el cociente obtenido es un valor constante, o sea, va a ser el mismo. Y aquí lo pongo, fíjate. El precio de la galleta sobre la cantidad de galletas, ese valor es constante, es un valor constante. Es decir, cada vez que yo quiero hacer comparaciones con diferentes valores, el valor de la división siempre me va a dar el mismo. Entonces, así yo también afirmo que son directamente proporcionales. Ambas magnitudes son directamente proporcionales. Ahora déjame explicarte qué ocurre cuando son magnitudes inversamente proporcionales. Ya te estarás dando una idea, ¿verdad? Directa e inversa debe ser lo opuesto, claro que sí. Fíjate, dos magnitudes son inversamente proporcionales si al multiplicar el valor de una de ellas por un número, el valor correspondiente de la otra magnitud va a quedar dividido por dicho valor. ¿Te acuerdas que cuando hicimos directamente proporcionales, si multiplicábamos por 3 a una magnitud, la otra magnitud también quedaba multiplicada por 3? Aquí es al revés. Si una magnitud queda multiplicada por 3, la segunda magnitud queda dividida por 3. Vamos a verlo con un ejemplo. Voy a comparar la magnitud velocidad con la magnitud tiempo, ¿ok? Estoy comparando dos magnitudes. Ahora, el ejemplo aquí me dice que son inversamente proporcionales. ¿Qué me dice la definición? Que cuando yo multiplico a una magnitud por un valor, la segunda magnitud queda dividida, ya no multiplicada, sino queda dividida por ese mismo valor. Por ejemplo, yo tengo mi auto y estoy yendo a 10 kilómetros por hora. Es mi velocidad. Kilómetros por hora, 10 kilómetros por hora. Si yo voy a 10 kilómetros por hora, yo voy a recorrer una cierta distancia en 12 horas. Ok, entonces si yo voy en mi carro y voy a 10 kilómetros por hora, voy a recorrer ese espacio de tiempo en 12 horas. Es lo que me dice el ejemplo. Ahora fíjate, si yo duplico esa velocidad, ya no voy a 10, voy a 20, estoy acá. Yo razono y me pregunto, ¿no? Si yo voy más rápido, ¿voy a recorrer ese espacio en un periodo mayor o menor de tiempo? Si mi carro va más rápido,
yo voy a llegar también más rápido, o sea, el tiempo se va a reducir. Entonces, si la velocidad aumenta, el tiempo no va a aumentar, sino el tiempo va a disminuir. Y si la velocidad aumentó en su doble, es decir, multipliqué por 2, el tiempo aquí se va a reducir ya no por 2, sino entre 2, lo que he puesto aquí. Entonces, si ahora voy a 20, voy a llegar ¿en qué tiempo? En la mitad de tiempo, que si era 12 inicial, ahora va a ser 6. Ahora fíjate, empecé con 10, ahora voy a triplicar su velocidad. Ya no voy a ir a 20, ahora voy a ir a 30. Multiplico por 3. Si voy a 30 kilómetros por hora, voy más rápido, el tiempo va a ser también menor. Voy a llegar también, obviamente, como llego más rápido, el tiempo que me voy a demorar de un punto a otro va a ser más pequeño. Si la velocidad la tripliqué, el tiempo va a quedar dividido entre 3. Ya no, si el tiempo inicial era 12, ahora el tiempo ahora va a ser simplemente 4. 12 entre 3 es 4. Y lo mismo con la última columna. Si la velocidad la cuadruplico, es decir, va a ser multiplicada por 4, el tiempo obviamente va a ser más chiquito, va a ser menor. Ya no va a ser 12, sino va a ser dividido entre 4, que es 3. Entonces, ¿qué se va a cumplir aquí? ¿Te acuerdas que cuando comparábamos en directamente proporcional dos magnitudes, podía decir que la división entre una magnitud y la otra eran constante? Aquí no, aquí el producto, ¿sí? El producto de ambas magnitudes va a ser constante, ya no la división. Cuando son inversamente proporcional, el producto de las magnitudes, es decir, una por otra, va a ser constante. Fíjate, mi velocidad 1 era 10 y mi tiempo 1 era 12. Si yo multiplico 10 por 12, eso me da 120. Fíjate en la otra columna. Si por el contrario ahora mi velocidad es 20 y mi tiempo es 6, si te das cuenta, 20 por 6 también es 120. Y así se va a repetir con todas las magnitudes, con todos los casos que yo pueda presentar. Aquí tengo 4 columnas, 4 casos, y si tú te das cuenta, si en todos tú multiplicas una por otra, el valor va a ser el mismo, o sea, el valor del producto de una magnitud por la otra siempre va a ser constante. Entonces, hemos aprendido eso. ¿Qué son las magnitudes? Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales y cuando son inversamente proporcionales. Esto nos va a servir muchísimo, chicos, en los ejercicios, ¿ok? Hasta aquí vamos a dejar este vídeo y en el siguiente vamos a ver el tema ya de reparto proporcional. Así que no te lo pierdas. Si quieres ver el siguiente vídeo, te estoy mostrando en estos momentos en tu pantalla, en la parte derecha, ¿sí? Un cajetín para que veas el siguiente, ¿ok? Nos vemos allá. Bye.